Amén. Queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos aquí ya listos para nuestra siguiente clase de las verdades presentes. Hoy es nuestra quinta clase de las verdades presentes. Hemos estado hablando sobre la verdad presente, hemos estado hablando sobre el tiempo de la visitación y ahora vamos a estar hablando sobre lo que son posicionándonos para la visitación, posicionándonos para esos tiempos de refrigerio. Amén. En los cuales es el tiempo de que nosotros debemos de posicionarnos para que el refrigerio del Señor venga y tener una actitud correcta en este tiempo. Amén. ¿Qué le parece si iniciamos? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos en este tiempo, Señor, esta clase a las personas que van a entrar y mirarán, o las que mirarán en repetición, Señor. Les bendecimos, pedimos que espíritu de revelación y sabiduría venga sobre de ellos, Señor, para que lo que tú hables en este momento, Señor, llegue a sus espíritus, Señor, y ellos puedan aprender y enseñar y actuar y responder como tú quieres que respondamos, Padre, en el nombre de Jesús. Posicionándonos para la visitación. Dios ha dado muchas promesas de avivamiento, o sea, de visitación, refrigerio y cosecha en los últimos días. En los últimos días sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera, y traerá un mover poderoso del Espíritu Santo donde miraremos sanidades, restauración, liberación, pero sobre todo un arrepentimiento genuino. Hoy en día, después de la pandemia, no vemos un arrepentimiento. No vemos un arrepentimiento tan fuerte de la misma iglesia. La iglesia a veces está dormida, aún cree que todavía está de vacaciones. Pero el Señor está hablando y Él habla y cómo es que todo lo hace con un remanente pequeño, ¿verdad? Para ti que eres ese remanente, o para ti que vas a entrar en ese remanente que eres llamado, esta clase es para ti y para mí también. El Señor ha estado prometiendo mover poderoso de su gloria. Satanás se ha ensañado con el mundo, la agenda globalista, nos metieron lo del COVID, nos metieron ahorita la guerra, el temor, la crisis, y empieza a haber una serie de cosas que traen aflicción y confusión al pueblo, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en lo que Dios ha prometido, porque Él cumple sus promesas, amén. Dios ha dado muchas promesas de avivamiento, visitación, refrigerio y cosecha en los últimos días. Vamos a ver en Joel 2:28, en los últimos días habrá un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Lo habló en Joel 2:28. Un derramamiento del Espíritu Santo donde aún los que tú no creas, esos serán salvos. Aún cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha bajado al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, ¿verdad? En los últimos días serán tiempos de restauración y renovación, según Hechos 3:19 al 21, donde dice que antes de que venga el Señor Jesucristo, que es necesario que el cielo retenga a nuestro Señor Jesucristo antes de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Primero va a haber restauración antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vemos muchas cosas en la iglesia que tienen que ser restauradas. Primeramente, el arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Es tremenda la cosa como a veces como iglesia, un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Y a veces dos pies en el mundo y en el cristianismo como si fuera, pues, otra cosa diferente, ¿no? Bueno, en los últimos días serán tiempos de restauración y renovación. Va a haber un nuevo renovar, ¿ok? En los últimos días serán tiempos en que Dios, el labrador celestial, recibirá el precioso fruto de la tierra, según Santiago 5:7. En los últimos tiempos Dios va a empezar a separar a los cabritos de las ovejas. En los últimos tiempos Dios va a entrar el segador y va el trigo al granero y la cizaña al fuego, ¿verdad? En los últimos días serán días de cosecha definitiva,
va a haber un tiempo en el cual el Señor va a traer un mover del Espíritu Santo y una salvación de almas de una manera gloriosa, gloriosa, porque ya viene el Señor. Amén. En los últimos días serán los tiempos espirituales más emocionantes desde la primera venida del Señor Jesucristo. La gloria postrera será mayor que la primera. A veces me da tristeza escuchar ministros o cristianos que están esperando el arrebato, que están esperando, ya ven Jesús, porque no aguantamos, como si el Espíritu Santo hubiese fracasado en su propósito. Y no es así, iglesia. El Espíritu Santo no ha fracasado en su propósito. El Espíritu Santo hará la obra y preparará la plataforma de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es a través de ese tiempo de refrigerio, a través de ese tiempo del fuego de Dios que quemará toda la maldad. El buen juez por su casa empieza, y ya empezó por la iglesia. Ya empezó a tocar esas fibras de nuestros corazones a arrepentimiento. Ya empezó a apartar los cabritos y las ovejas. Ya empezó, él empezó a poner la plomada. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Realmente soy un hijo de Dios o soy alguien que simpatizo nada más con Jesús? ¿Soy un seguidor de Cristo o nada más soy un simpatizante de Cristo? Todo eso vamos a estar en los últimos tiempos, hemos estado pasando. Sin embargo, en medio de esta emoción, como en medio del entusiasmo del siglo I, habrá quienes pierden su día de visitación. Habrá quienes no participan de lo que está pasando y serán ajenos a lo que está sucediendo. E incluso no solamente serán ajenos, sino serán enemigos. Hoy en día ves un mover apostólico y profético y no falta un hermano que está criticando. Esos apóstoles del diablo, esos profetas del diablo, eso no es de Dios. Y no se unen y no reciben el tiempo de su visitación porque lo perdieron criticando, peleando, o en el mundo, ¿verdad? ¿Es posible perderse el día de la visitación? Vamos a ver, ¿ok? Jerusalén y muchos de sus líderes perdieron el día de su visitación. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no serían juntados más. Sin embargo, hubo algunas excepciones en esto, que es decir, Ana, Simeón, María, José y los apóstoles y los 120 que estuvieron en el aposento. Pero en general, Jesús lloró por Jerusalén porque no entendió el tiempo de su visitación. Ellos se enfuscaron a criticar a Jesús, a perseguir a Jesús. Ellos pactaron mejor con el rey pagano Herodes. Ellos les ganó la envidia, les ganó el coraje, les ganó la avaricia. Y incluso ellos se convirtieron en asesinos porque no entendieron el tiempo de su visitación. Tomaron a Jesucristo como un hereje. Hoy en día hay movimientos del Espíritu Santo que iglesia está siendo cegada por el mundo. Porque no niegan la eficacia del Espíritu Santo. Tendrán apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Cuidado con esos apóstoles, cuidado con esos profetas, cuidado con la doctrina de la prosperidad. Y pierden tanto tiempo atacando la doctrina de la prosperidad y no fundamentan al pueblo. Y vemos tanta gente así, confundida, no sabe a dónde ir, y sus discípulos son presas de ellos. Eso es lo que sucedía con los fariseos en ese tiempo. Amén. Incluso entre los que respondieron, no todos captaron la primera ola. Los 120 del día del Pentecostés podrían haber sido 500 y no lo entendieron. No entendieron 380, no entendieron que deberían quedarse en Jerusalén. Hasta la venida del Espíritu Santo. No lo entendieron, no les llegó la visitación. Estuvieron hasta lo último y de repente, no estuvieron hasta lo último y de repente se fueron yendo, porque eran simpatizantes. Incluso muchos de ellos se convirtieron en enemigos de los discípulos, diciendo en dónde estaban escondidos, participando con los persecutores, ¿verdad? Bueno,
No todos aquellos que tuvieron la oportunidad se posicionaron para recibir el día de la visitación, ¿verdad? En este tiempo todos estamos teniendo una oportunidad, pero lamentablemente no todos van a participar de este tiempo de la visitación. Experimentar el avivamiento personal implica estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Primeramente, antes de que nosotros veamos un avivamiento en general, Dios nos habla un avivamiento espiritual personalizado de arrepentimiento, de obras muertas, de buscar de Dios, la oración, el gemir, el clamar, el hambre de buscarle, de estar en su presencia, de escuchar su voz, de caminar por Él, por seguirle a Él, por ir en pos de Él. Es tan importante, amén. Voy a hacer una ilustración. El pequeño Johnny entró después del recreo empapado en agua en un día brillante y soleado. El profesor le preguntó, ¿cómo te mojaste tanto? Y Johnny respondió, yo estaba debajo de la llave donde sale el agua. Qué importante es estar debajo de la llave donde sale el agua. Qué importante es estar delante de la presencia del Señor. Qué importante es saber escuchar su voz. Porque Dios viene con visitación al pueblo. Dios quiere una visitación al pueblo, pero tenemos que estar posicionados. La Biblia habla de aquellos que estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. Eran personas que se habían colocado bajo la llave donde la gloria de Dios fluía. Eran personas que se mojaron espiritualmente y no se perdían ni un día de su visitación, sino al contrario, lo buscaban fervientemente. Queremos aprender de lo que podamos de estos individuos. Vamos a ver primeramente el primer ejemplo bíblico. Lucas 2, 25, 32. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, nótese las características, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aleluya. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¡Qué tremendo! Noten, en sus cualidades incluían en un toque profético concerniente a los tiempos de la época, un estilo de vida devoto, una postura de esperar ansiosamente al Mesías y ser guiado por el Espíritu. Era devoto, era piadoso, era justo, pero había un anhelo. El mismo Espíritu dice, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. La iglesia está diciendo, ven Señor Jesús. A la manera que podemos decirlo, pero no actuamos para que así sea. La iglesia debe estar ferviente. Ya viene el Señor Jesucristo. Voy a preparar una enramada para cuando Él venga. Voy a preparar mis caminos. Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Qué importante es esto. Que nosotros ya que caminemos en donde Dios nos mandó a hacer y estar posicionados como este hombre Simeón. No miró la muerte hasta que no miró la salvación. ¡Qué tremendo! El día de nuestra visitación, él entendió. Era un anciano. Constantemente estaba en la iglesia, en el templo, buscando la salvación. Pero era lleno del Espíritu Santo. Y él escuchó que no miraría la muerte. Entonces le dijo, ya puedes despedirme, Señor. Ya miré tu salvación. ¡Qué bendición! Amén. El otro ejemplo también en Lucas 2, 36 y 38. Vamos a ver el ejemplo de Ana. Estaban ahí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada.
pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Nótese, esta mujer se casó virgen, vivió 7 años, murió el marido, dijo: yo me caso con Jesucristo, yo me caso con Jesucristo, y dejó todo y buscó al Señor, y duró 80 y tantos años esperando. Nosotros tenemos 3, 4 meses y ya queremos tirar la toalla. Y Dios la bendijo porque miró su clamor. Y dice que no solamente se estuvo esperando, sino sirviendo de día y de noche en ayunos y oraciones constantemente. Profetiza. Escuchábale de Dios. Qué importante ser así. Fíjate las características. Miró al Señor, a la salvación de Israel. Otro ejemplo. Observen que sus cualidades incluían la oración continua, el ayuno y una postura de espera ansiosa. Espera ansiosa, ayuno, espera ansiosa. Amén. Tenemos que tener expectativas. Que no nos podemos concentrar solamente en lo que hace la guerra, lo que hace el COVID, lo que hacen muchas cosas. Sí, esos son acontecimientos. Recuerde que siempre les he dicho, el reloj de Dios se mide por los acontecimientos mundiales, por Israel y por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Lamentablemente muchos nada más se fijan en lo que hace por los acontecimientos mundiales, pero no se fijan por el reloj de la iglesia. Y cómo es que Dios está haciendo las verdades presentes. Se está hablando del tiempo de su visitación. Está hablando de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. Está hablando de ser posicionados y para no perder el tiempo de nuestra visitación. Vamos a ver los 120 en el aposento alto. Hechos del 1, 4 y 5, del 12 al 14 y Hechos 2 del 1 al 13. ¿Verdad? Vamos a leer lo que es Hechos 2 del 1 al 7. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, permítame. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y mujeres también, pero enfatizan mucho los varones. Es lo que hace falta, más varones piadosos en la iglesia, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Nótese que sus cualidades incluían la unidad, la oración y el estilo de vida devoto. Ellos obedecieron. Eran 500 y nada más 120 esperaron los 50 días en espera. Y en ese trayecto de 50 días, 40 días estuvo el Señor Jesucristo. Bueno, no sé, tengo que leer eso, ¿ok? Bueno, creo que estoy dando una nota que tengo que ver exactamente. Pero bueno, retiro eso, lo dicho. Pero estuvieron obedientes, orando, unánimes juntos como un solo hombre. Un estilo de vida devoto, muy bien, sí. Estuvieron unánimes juntos constantemente, amén. Nótese que ellos les habían criticado. Ya su Cristo ya se había ido. Algunos se fueron todavía a echar las redes.
Y Jesús tuvo que venir por ellos, pero después de que Él les dijo que esperaran la promesa, esperaron y fue hasta el tiempo de la visitación. Vamos a ver otro ejemplo, el eunuco etíope, en Hechos 8, 28, 26, 31, 35 al 38, ¿ok? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y aconteciendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Vamos ahí al 8:35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Nótete que sus cualidades incluían humildad, un corazón abierto y el estar dispuesto y obediente a la palabra de Dios. Humildad, pues él era un funcionario eunuco, no era era un funcionario. Humildad para recibir al evangelista, ¿verdad? Abierto de corazón para ser enseñado y dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y fue bautizado por el Espíritu Santo en agua y en el Espíritu Santo. Recibió el tiempo de su visitación y él llevó el evangelio a Etiopía. Qué importante es tener estas cualidades, ¿no? Cornelio, el último, Cornelio. En Hechos 10 del 1 al 4 y 1:44 al 48. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermano. Fíjate, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando bautizarse el hombre, en el nombre del Señor Jesucristo los bautizó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cornelio era un hombre, nótese, era un hombre piadoso. Nótese que sus cualidades incluían un estilo de vida devoto, el temor de Dios, la oración y el dar limosnas. Qué importante la oración, ser devotos, amén. Y hay muchos que recibieron el tiempo de su visitación, pero esas son las características. Ahorita vamos a hablar las características. Bíblicamente ya vimos los ejemplos que fueron 4 o 5 ejemplos que pusimos. Ahora,
¿Cómo posicionarse para recibir el derramamiento? Meterse, o sea, debajo de la llave de donde está fluyendo el derramamiento del Espíritu Santo. Como creyentes hoy podemos seguir la fe de aquellos que han ido delante de nosotros si poseemos las mismas cualidades que ellos poseían. Podemos posicionarnos debajo de esa llave donde fluye. Amén. 7 cualidades del pueblo de Dios. Amén. Espero. Ok. Cualidad número 1. Humildad. Y eso a veces nos falta mucho. Humildad. Independientemente de su posición en la vida, el etíope era humilde ante la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El etíope era humilde, educable, abierto y con un deseo de recibir más del Señor. Mis vecinos como que se dan cuenta que estoy dando la palabra y le suben a la música. Muchos fariseos se perdieron porque el mensaje vino a través de los de Galileos o porque vino a través de Juan el Bautista. Amén. No a través de ellos ni de sus escuelas rabínicas. ¿Cuánta gente en tu ciudad? ¿Cuántos ministros, pastores? Viene el tiempo de la visitación y porque Dios agarró y utilizó a alguien que tiene poco tiempo que se convirtió o no tiene tantos años de pastor o de ministro y lo está utilizando bien tremendamente para traer las verdades presentes, inmediatamente se cierran. Necesitamos ser humildes. El eunuco pudo haber dicho, ¿y tú quién eres, Felipe? Yo ni te conozco, no tienes... A ver, dame las cartas. ¿Eres amigo de Gamaliel? ¿Tienes buenas cartas de la iglesia como para escucharte? No, él fue enseñable. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y lo dijo, ¿cómo si nadie me enseña? Entonces le empezó a enseñar y el Espíritu Santo recibió al Espíritu Santo. No hubo oposición, no hubo argumentos. ¿Y este quién es? ¿Y este qué? ¿Se cree profeta? ¿Se cree? O sea, ¿quién eres? No, fue humilde y recibió al Espíritu Santo. Amén. Número 2. Ok. Dios no está obligado a moverse a través de las avenidas que esperamos o la manera en que esperamos que Él se mueva. Debemos estar abiertos, debemos estar dispuestos a adaptarnos a los caminos de Dios en lugar de esperar que Dios se adapte a nuestros caminos. Debemos adaptarnos a lo que Él está haciendo y no a lo que nosotros suponemos que Él debe de hacer. Amén. Debemos convertirnos en niños pequeños, enseñables, humildes y con discernimiento. ¿Qué decían los fariseos? ¿De Galilea vendrá algo bueno? ¿De Galilea? O sea, esos sí son puros pescadores, rascuaches, o sea, son de bajo mundo, ¿verdad? Pero el Señor, de lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar al sabio, y de lo que no es, para avergonzar a aquel que es, de manera de que nadie se jacte. Número 2, la oración y el ayuno. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Ya estamos en los fines de todos los tiempos y el apóstol Pedro nos aconseja, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Sobriedad quiere decir en espera, alertas. Sed sobrios y velad en oración. Amén. Ana, Simeón, Cornelio y los apóstoles tenían esto en común. No se sentaron a confesar lo que sea será. No, sino que ellos mismos eran sobrios, velaban, oraban, esperaban, tenían expectativas. Aunque existían profecías sobre lo que iba a ocurrir, estos pilares de la fe no daban nada por sentado. Pidieron por lo que se había prometido. Ellos pidieron lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, como dijo Zacarías en Zacarías 1:10. Amén. Y como dice Santiago 5:17-18, la iglesia de los últimos tiempos tendrá el espíritu de poder de Elías sobre ella.
Elías oró por lluvia. Amén. Ok, bueno. Voy a rectificar. La iglesia de los últimos tiempos tendrá el espíritu de poder de Elías sobre ella. Elías oró por lluvia y la iglesia debe estar orando por la lluvia de la visitación del Señor. Amén. Vamos a número 3, una vida devota. Necesitamos vivir una vida devota. Se dice que Cornelio, Simeón y los judíos que recibieron a Cristo en el día del Pentecostés, que tenían una vida devota o circunspecta, o sea, que estaban apartados para él. Esta palabra devota significa que eran personas que eran muy cautelosas acerca de ofender a Dios en cualquier área de su vida, santificada. La palabra circunspección significa que prestaron atención cuidadosamente a las cosas en todos los aspectos. Ellos no bajaron la guardia espiritual a pesar de que la venida del Mesías se retrasó. Tuvieron cuidado de observar los mandamientos del Señor. Prestaron atención a los detalles de sus vidas. No por un sentido de legalismo, sino porque querían sinceramente agradar a Dios y no querían perderse nada de lo que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos de ustedes quieren perderse lo que Dios tiene para usted? Eso es ser devoto. Algo va a hacer el Señor. Tenemos que estar en expectativas. Amén. No me molestan tanto Decía Leonard Fox, no me molestan tanto las escrituras que no entiendo, sino son las que entiendo y no practico, las que realmente me molestan. Voy a volver a leer, eso está bueno, ¿eh? Decía un predicador, Leonard Fox, no me molestan tanto las escrituras que no entiendo, sino las que sí entiendo y no practico. Estas son las que verdaderamente me molestan. Híjole, qué tremendo. Número 4, dar de forma desinteresada. Eso es una cualidad. Cornelio representaba a un hombre que no almacenó su religión en una botella. Él usó las cosas con las que Dios lo había bendecido para ministrar a las necesidades de los demás. Estaba preocupado por las necesidades de los demás y no solamente las suyas. Dios quiere que nos orientemos hacia los demás. Quiere que practiquemos la religión pura incluso cuando tenemos poco o nada que dar. Así es como Él sabe que haremos lo mismo cuando recibamos su bendición completa. No la vamos a atesorar, sino vamos a bendecir. Vamos a bendecir, porque si en lo poco me eres fiel, te pondré lo mucho. Porque si en las riquezas ajenas eres fiel, ¿qué no harás cuando tengas las propias? Entonces, Dios quiere ver cómo actuamos antes de la bendición para asegurarse que nuestra bendición sea bien distribuida y bien administrada. Amén. Dios puede llenar de abundancia a los Cornelios de este mundo, porque Él sabe que no la acapararán para sí mismos, sino que serán de corazón y manos abiertas para todos los necesitados. Amén. Tenemos que ser dadivosos sin esperar nada a cambio. Ok, número 5. La unidad. La unidad es un principio importante que libera la unción y el poder de Dios en medio de su pueblo. Hace una sinergia cuando nos juntamos y adoramos todos, pedimos perdón, nos juntamos y adoramos todo, cae la gloria de Dios. Amén, porque hacemos una sinergia, podemos interceder, orar, clamar, y es una bomba espiritual en el reino de las tinieblas. Las personas de unidad son personas que están preocupadas no solo por su relación con Dios, sino que también por la relación con los demás. Las relaciones dañadas pueden obstruir los ductos de Dios en nuestras vidas. El perdón y la reconciliación son herramientas que Dios pone en nuestras manos para ayudarnos a mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Qué bonito. Por eso es que dice el Señor, cuando vengas
y traigas tu ofrenda, y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y así Dios recibirá tu ofrenda. Amén. Número 6, vigilancia. Otra palabra para vigilancia es anticipación ansiosa. Anticipados ansiosamente. Otra palabra es fe. Esta persona que se mojaron Estas personas que se mojaron eran personas que tenían el espíritu de fe y una ansiosa anticipación de lo que Dios iba a hacer. Estaban ansiosos por hacerlo y no querían quedarse atrás. Estaban profetizando, estaban orando conforme a las profecías. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido profecías de la venida del Señor? De tiempos de refrigerio, de tiempos de bendición, y tenemos que estar orando por ellos. Pero no solamente recibirlas, sino ser ansiosos, amén. Tenían la postura, espero mi milagro. Lo hablaban, andaban en ello y lo comían y lo soñaban. Lo abrazaban, lo vivían, lo hacían vivo en sí, en las palabras de su boca. Simeón estaba esperando la conclusión de Israel. Ana no se apartó del templo porque buscaba la redención de Israel. Su fe la mantuvo viva hasta los 84 años de edad. Los 120 se quedaron en el aposento alto con anticipación. ¿Dónde estaban los otros 380 que habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo? No perseveraron, no vigilaron, no esperaron. Se fueron. No, aquí en esta iglesia no. Yo creo que no. Entonces, sucede mucho. Dios me ministraba en este tiempo de la visitación. ¿Cómo es que mucha gente en este tiempo no entendió el tiempo de la visitación? No entendió el tiempo de la visitación. Se desarraigaron de donde Dios los había colocado durante muchos años. Se fueron de las iglesias. A nosotros los pastores, yo creo en general a todos, la mitad de las iglesias se nos fueron. Se desarraigaron. Y cuando venga la visitación ya no van a estar ahí porque se fueron y se sembraron ellos mismos en otro lugar donde Dios no los había sembrado. Llegaron las ofensas, llegaron los momentos tan turbios, pleitos y cosas así, falta de entendimiento. En mi caso recuerdo que yo no quería cerrar la iglesia y otros, sí, es que somos asintomáticos, y entraban en temor y miedos, y más las personas estudiadas entraron en eso y estaban bien arraigados y se fueron a otro lugar. Qué tremendo ese que si Dios te arraigó en un lugar, tenías que soportar la prueba, pero nos fuimos. Fue un tiempo donde Dios pesó nuestros corazones. Otros se fueron al mundo. Otros cerraron sus ministerios. Otros cayeron en fornicación, adulterio. Otros se enfriaron, como ya no iban a la iglesia, ya no dependieron de Dios, dependían de la comunidad, no de Dios. Entonces no estaban bien posicionados, amén. Y no tenían esa vigilancia, esas esperan, pase lo que pase. Yo no me muevo de donde tú me sembraste, Señor. Porque el diablo siempre te va a querer sacar donde Dios te sembró. Porque el Señor va a venir y va a decir, bueno, ya vine, ¿y qué estás haciendo aquí? No, pues es que aquí el pastor era más buena onda. No, yo te sembré allá con el peor pastor para limar tu carácter. Pues no cumpliste. No estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Yo tengo temor de eso. Yo por eso estoy donde estoy. Ganas de irme a los Estados Unidos a vivir, ganas de cerrar aquí, de irme de mi ciudad, ganas de muchas cosas, de cerrar la iglesia, pero no, me arraigo donde es, porque yo quiero el tiempo de la visitación, cuando Él venga, que Él me haya haciendo lo que Él me mandó a hacer. Amén. Eso es importantísimo. Y también, esto bien importante, disposición para responder. El eunuco etíope tenía la actitud que todos debemos cultivar. Cuando se enfrentó a la verdad, dijo, ¿tengo que hacer esto para ser salvo? Y dijo, ¿qué me impide ser bautizado? O como dice la tradición, ¿por qué no se puede ser bautizado? Fíjate la actitud que tuvo este hombre.
Ya cuando recibió la verdad presente, dijo, hey, yo quiero entrar. Yo quiero entrar. No empezó a ver, no, pues es que yo cada año iba a Jerusalén y allá me dijeron esto y yo pertenezco allá y lo que tú me estás diciendo pues no. Entonces pues ¿sabes qué? Pues es que todavía estoy esperando a Cristo, no creo que ese Jesús sea de Dios y no saco con argumentos. Disposición de responder, sí Señor. Voy y lo hago, amén. Salmo 110:3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de la visitación, en el día que manifiestes tu poder, el pueblo se ofrecerá voluntariamente. Qué tremendo es esto. En el día de tu poder, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de su santidad, dice la Reina Valera. Amén. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo se servirá por voluntad propia, dice la Nueva Traducción Viviente. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto y obediente. En Lucas 8:18-21 se nos da una idea de quienes Jesús considera como sus amigos cercanos. Y dice, mi madre, cercanos cuando dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Actúan. No se quedan ahí, sino que actúa. Tengo que ser devoto, tengo que ser piadoso, tengo que buscarte, tengo que esperar. Señor, muchos están viendo guerra, muchos ven miedo, muchos ven la crisis, muchos están quejando. No, yo no me voy a quejar, yo voy a hablar tu palabra. Ya viene Señor Jesucristo, la gloria postrera será mayor que la primera. Urge posicionarme en santidad, urge ponerme bien de acuerdo contigo, urge caminar conforme a las profecías que me has dado, urge empezar a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Alguien está pitando allá, ya está fuerte la unción que se activó la alarma. Entonces, lo que tú me mandaste a hacer para cuando vengas, Señor, tu gloria, seamos cubiertos de tu unción. Que podamos, es que yo he sentido que va a ser una cosa como de repente, hermano. Como de repente. Y entraremos en una magnitud de gloria como nunca antes, pero tenemos que estar posicionados. Tenemos que estar posicionados. Tenemos que tener la actitud correcta. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere traer el mayor avivamiento para hacer la plataforma de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios va a moverse de maneras asombrosas. Él va a hacer su parte, pero ¿te vas a meter en la llave del fuego de Dios? Te vas a meter en la llave del agua de Dios donde fluye como ese niño que dijimos, que le dijeron, ¿por qué miras todo mojado? Porque me puse debajo del agua. Nos vamos a posicionar. Tenemos que ver esto. Charles Finney dijo una vez, el avivamiento consiste en descubrir de qué manera Dios se mueve y luego se mueve con él. Vamos a leerlo de nuevo. El avivamiento consiste en descubrir de qué manera Dios se mueve y luego moverse con él. Así te mueves tú, así lo voy a hacer yo. ¿Qué tan importante es esto? No puedo hacer que la visita suceda, pero puedo posicionarme para recibir cuando Él llegue. Y esperar como Ana, como Simeón, como los apóstoles, como incluso Cornelio, como el eunuco. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermano, no es Antiguo Testamento. Es el tiempo de la gloria de Dios viene. Y podrá tardar 10 años, 15 años, 3 semanas, 15 días. No sabemos. No sabemos. Viene el Señor. Viene su gloria. Tenemos que estar posicionados. Tenemos que tener temor de Dios para caminar en su verdad presente, conocer los tiempos de refrigerio, la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Qué estamos haciendo ahorita como iglesia para posicionarnos? Dios va a levantar, ya tomó trompeta, ya tocó trompeta, ya activó a los ángeles, hay una actividad angelical. ¿Sabes que el infierno se está moviendo de una manera tan tremenda queriendo hacer una tercera guerra mundial?
¿Sabes que la maldad se ha multiplicado de una manera tan terrible? Homosexuales, lesbianas, pedófilos, la sexualidad en las redes sociales, terrible. La maldad ya está en casa, no necesitas ir a una cantina, todo lo encuentras a través de estos aparatos. Todo puedes encontrar. El amor de muchos se ha enfriado. Pues vemos las iglesias vacías, ya no les importa nada. ¿Por qué espera que la gran tribulación? Ya estamos dentro de un movimiento de tribulación. La persecución sobre la iglesia cada vez es más. Después le voy a traer las estadísticas de las muertes de los cristianos. El año 2021 fue el año de mayor persecución a los cristianos. La agenda globalista terrible es la plataforma para la manifestación del anticristo. Lo que usted adopta fácilmente como el calentamiento global y la agenda LGTB y todas esas cosas, es una cábula secreta que de hombres satánicos de mucho dinero que quieren hacer mandados por Satanás. Pero Jesucristo levanta su iglesia. Subí en mi muro de Facebook, yo subí para que entendamos un poquito lo que es la agenda globalista. Está permeado en las universidades, está permeado en nuestros jóvenes. Los jóvenes tienen muchos argumentos y argumentan todo lo que sea de Cristo. Amén. Y como dice la palabra, el que tiene ojos, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Prepárese, iglesia, viene el Señor Jesucristo, miraremos un tiempo glorioso, la gloria postrera será mayor que la primera, vamos a reventar el infierno, amén, vamos a deshacer las obras del diablo, seremos transformados a su misma imagen, amén, y se establecerá Cristo como el Rey de todas las naciones, amén, las naciones irán todos a Cristo, amén. Los 7 montes serán tomados por la iglesia. Estamos entrando en un momento tan crucial que no podemos desviarnos a la diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Quiero orar por ustedes para que esta palabra y los que la puedan oír, la oigan más adelante. Va a estar ahí en la página de la escuela profética para que podamos discernir los tiempos, para que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos y no nos suceda como los fariseos o como Jerusalén, que no entendió el tiempo de la visitación del Señor. Al contrario, se convirtió en enemigo de Cristo. Yo no quiero ser enemigo de Cristo. Yo no quiero ser enemigo de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, ato y reprendo todo argumento diabólico sobre cada uno de mis hermanos que se esté poniendo para que ellos no estén posicionados para el tiempo de tu visitación. Padre, declaro que ellos entienden en el Espíritu los tiempos y las sazones que tú tienes, Señor. Los tiempos y los límites de su habitación para ellos posicionarse. Lo que ellos están haciendo, Padre, ellos se empiezan a colocar donde tú los llamaste. Santidad, consagración, piadoso, Señor. Espera, vigilancia, Señor. Constantemente, Padre, declaro sobre ellos una unción poderosa que pudra todo yugo del enemigo y que también, Señor, sus familiares y su casa sea una casa Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Padre, yo los bendigo en esta noche, declaro bendición y un entendimiento profético para estos tiempos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les agradezco mucho por haberme acompañado. Bendiciones.